Bendiciones con todos. Tema 33. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy la conversión de Saulo. Y utilizamos Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 13, que dice lo siguiente. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él carta para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole de la mano, le trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué les parece? Aquí comenzamos la historia, la conversión de el apóstol Pablo. En los capítulos anteriores comenzamos a ver la persecución que se levantó en contra de los creyentes en Jesús. Esa persecución se recrudeció al punto que muchos huyeron de Jerusalén, pero los creyentes no callaron, sino que a donde iban daban testimonio de Jesús. En lugar de lograr callar el evangelio, la persecución causó que el mensaje se propagara aún más. Mire Hechos 8:4 lo que dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Ahora, hablemos de Saulo, regresemos a Saulo. Uno de los opositores más fuertes en contra de los creyentes en esos primeros años fue un joven lleno de celo llamado Saulo, quien estuvo presente en la muerte de Esteban. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Viendo la propagación de la fe en Jesús, Saulo no se quedó con los brazos cruzados y se ofreció a perseguirlos más allá de los muros de Jerusalén y las fronteras de Judea. Ahora escuchemos lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2.
Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tantos hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Al final de Hechos está descrito la forma en que Saulo persiguió a la iglesia al principio, y esa descripción fue hecha por él mismo. Vamos a leer. Hechos capítulo 26, versículos de 9 al 11. Pongan atención. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Mire qué malo que era este hombre. Ahora, regresemos al camino de Damasco. El celoso joven Saulo ofreció a los líderes salir a perseguir a los creyentes aún a las ciudades lejanas donde muchos se habían refugiado. Una de estas ciudades era Damasco. Damasco es la ciudad principal de Siria, nación que queda al norte de Israel, aproximadamente a unos 220 kilómetros de distancia. Esa ciudad estaba fuera de la jurisdicción de Judea, pero hasta allí persiguieron a los creyentes. Saulo se ofreció a atrapar a los judíos que habían creído en Jesús y se habían escondido en otras ciudades. Estaba dispuesto a ir tan lejos como Damasco, donde había una gran comunidad de judíos. Él tenía permiso del sumo sacerdote. Luego de atraparlos, él los llevaría de regreso a Jerusalén, es decir, los repatriaría, y allí se les juzgaría en las cortes religiosas, pues la falta que cometían los creyentes judíos no era civil, sino religiosa. Como comentamos en el estudio del capítulo anterior, Saulo perseguía a los cristianos con la intención de defender su religión y no por intereses personales. Podría decirse que su intención era limpia, pero como dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. En Proverbios está descrito de la siguiente manera. Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Aunque las intenciones de Saulo no eran malas, las acciones que estaba haciendo sí lo eran, y por ello el Señor mismo lo frenó. Leemos que dice Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor mismo se le presentó a Saulo y le hizo ver que estaba yendo en contra del plan de Dios. Evidentemente, el Señor vio el corazón de Saulo y su voluntad de defender la verdad. Dios pudo haberlo frenado y destruido, pero no lo hizo porque Saulo iba a ser usado en el verdadero plan de Dios. En este capítulo no vemos muchos detalles de lo que el Señor reveló a Saulo, pero en el capítulo 26 él describe con más detalles lo que sucedió. Leamos un fragmento del capítulo 26, versículo 12 al 15. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridades y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino,
vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué cosa, ¿no? Cosas contra el aguijón. El Señor no solo le habló en hebreo, sino que usó una imagen que era común en aquel tiempo para hacerle ver a Saulo lo que estaba haciendo. Él dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón o aguijada era un instrumento punzante que era utilizado para enderezar a los bueyes en el arado. Era un tipo de vara con una punta pequeña de hierro en la extremidad superior, con la cual se pican y agujan los bueyes cuando tiran del arado o de la carreta. Los bueyes necesitaban que los piquen de cuando en cuando para animarlos al trabajo y que se mantengan su paso. Sin esto, ellos aflojarían el paso hasta el punto de no querer andar. Por otro lado, al extremo de la vara hay una especie de paleta de hierro que sirve al labrador para quitar el lodo cuando se pega al arado, pues este lodo frena a los bueyes en su labor. A veces los bueyes se molestaban al recibir los aguijones de la vara y algunos pateaban la vara, pero terminaban más lastimados. Los sabios judíos comparan la Torá y la enseñanza de los maestros a esos aguijones, debido a lo que está escrito en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11. Escuche: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. En el Midrash, escritos judíos, está escrito que la Torá es un aguijón que el Señor usa para mantenernos en su camino. Miren lo que dice Isaías capítulo 48, versículo del 17 al 18. Así dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para provecho, que te conduce por el camino que debes andar. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Saulo no estaba yendo en contra de la Torá, de la ley, pero sí en contra de la voluntad de Dios y de la enseñanza de su maestro Gamaliel. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 5, versículos 34 al 39. Por eso Jesús le dijo: dura cosa es dar contra el aguijón. Al perseguir a los creyentes en Jesús, es como si estuviera persiguiendo al Señor. ¿Sí? Por otro lado, Saulo estaba yendo en contra de lo que había dicho su maestro Gamaliel, quien le había recomendado de no perseguir a los cristianos. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Aquí el perseguidor, el peor de todos, que entraba en las casas, que los amarraba, que los arrastraba, qué cosa de hombre, era tremendo perverso. El Señor le dijo en camino a Damasco: hasta aquí te trajo el río. Ahora, en vez de perseguir a mis discípulos, a los que predican la palabra de Dios, ahora tú vas a predicar. Yo te voy a cambiar tu corazón, te voy a lavar, te voy a limpiar y te voy a hacer un predicador de la palabra. Y cuando hablamos de Pablo, fue uno de los más grandes apóstoles, uno de los más grandes predicadores, uno de los apóstoles que más viajó, ¿sí? Es más, el apóstol que se dedicó a llevar la palabra a los gentiles. Tremendo, ¿no? ¿Cómo el Señor puede cambiar a una persona
no importa lo malo que sea, cuando uno viene al Señor, cuando uno busca al Señor, Él lo convierte en un hombre o una mujer que le sirva con pasión, con todo el corazón. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Se encontró con Jesucristo y hubo un cambio tremendo en su vida, para gloria del Señor. Entonces, aquí le presentamos la oración de fe, que a lo mejor puede ser su caso. Usted se encuentra con Jesucristo y Jesucristo hace un cambio maravilloso en su vida. ¿Qué les parece? Repita la oración con todo su corazón y conviértase en un hijo de Dios. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Se convirtió en un hijo de Dios. Maravilloso. Lea la palabra, estúdiela, obedézcala, predíquela, ore en cada momento, ore por la palabra, ore por todo tipo de peticiones, cante alabanzas y venga a la iglesia. Le invitamos para que siga aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Hoy nos hemos dado cuenta que hasta el hombre más perverso tú lo puedes cambiar. Que hasta el hombre más perverso, una vez que lo cambias, tú lo puedes utilizar, como es el caso de Saulo de Tarso, ¿sí? Que se convirtió en el gran apóstol Pablo, Señor. Y solo tu Espíritu Santo, el poder de Él, tu palabra, Señor, que convierte el alma, pueden lograr esos cometidos. Por eso seguiremos predicando tu palabra mientras tú nos des la sabiduría y el conocimiento y el tiempo y todo lo que necesitamos para hacerlo, mi Dios. Que las personas se enteren de las verdades de la palabra de Dios. Pero no te olvides de regalarnos, de ungirnos con tu Espíritu Santo para poder seguir llevando esta labor, para poder seguir llevando esta palabra, para que llegue a los corazones de otras personas. Y esta palabra transforme, equipe, prepare, ¿sí? Toque los corazones sedientos. Esta palabra germine, esta palabra dé fruto abundante, ¿sí? Esta palabra no llegue vacía, Señor. Y es con la ayuda de tu Espíritu Santo, mi Dios. Tiene que derramarse en la iglesia, en la familia, en todos aquellos que necesitan venir a tus pies, bendito Padre Celestial. Y ayúdanos en eso, mi Dios. Ayúdanos en esa tarea importante, mi Dios. Que esta palabra llegue, que esta palabra produzca cambio para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo que tanto necesita hoy tu palabra. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica y no olvidemos de reenviar a otras personas que necesitan saber estas maravillosas verdades. Y como hemos dicho antes, hoy es muy fácil enviar esta palabra. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.